Hola, buenas tardes, estudiantes del módulo 15. Les doy la más cordial bienvenida a la semana 3 de trabajo. Es la segunda sesión de la semana, entonces hay actividades pendientes de las que hablar. Vamos a iniciar. Hasta el momento son 2 compañeros los que están conectados. Vamos viendo qué es lo que vamos a ver en esta sesión. Siempre iniciamos con la bienvenida y algunos indicadores generales. También participamos dentro de una dinámica grupal y por supuesto vemos a detalle cómo construir las actividades de la semana, en este caso la actividad número 5 denominada la sustentabilidad y la actividad número 6 que se llama mi responsabilidad con el medio ambiente. Finalmente concluimos la sesión con sus dudas, preguntas y siempre dirigiéndonos con respeto hacia nuestros compañeros. Sobre eso, recuerden que las participaciones en este módulo son importantes porque aparte de construir conocimiento, nos apoyan por cada participación de la semana que ustedes tengan, tienen 1.25 puntos que pueden ser considerados para su calificación final del módulo. Entonces, tienen también la oportunidad de que, gracias a sus intervenciones, que van a ser siempre con respeto y siguiendo las reglas de la etiqueta, pues van a ser fructíferas porque van a generar un punto extra. Entonces, pues excelente, ¿no? Como todas las sesiones, los invito a ser participativos y activos y exponer sus dudas y comentarios de forma clara y directa para que su asesor virtual los pueda apoyar. Y ayer iniciábamos con la dinámica grupal y hoy, si hay estudiantes nuevos que se han incorporado, me gustaría que participaran contestando a la siguiente pregunta: ¿qué acciones podemos llevar a cabo para mejorar nuestro medio ambiente? Recuerden que en las actividades 5, ustedes diseñan una estrategia para contribuir al desarrollo sustentable, pero también identifican algunas acciones que pueden adoptar en su vida diaria para mejorar su entorno y mejorar el medio ambiente. Entonces, pues en razón de eso, me gustaría que cada uno de ustedes pusiera en el área del chat cómo es que podemos llevar a cabo, gracias a implementar algunas acciones en nuestra rutina diaria, qué acciones las identifican ustedes, las comparten y si estas pueden mejorar nuestro entorno. Entonces hay algunos ejemplos. Voy a citar uno nada más. Me voy a ir con el ejemplo C, que lo observan acá en la parte inferior derecha de su pantalla, donde dice: hola compañeros, me llamo Daniela y apago mi computadora cuando no la utilizo, ya que está comprobado que cuando se encuentra en reposo solo ahorra el 30% de energía. Entonces, esta compañera Daniela nos indica que ya está haciendo un cambio en su rutina con el fin de contribuir a la mejora del medio ambiente, porque una de las premisas del desarrollo sustentable es que lo mismo que nosotros estamos gozando hoy en día en cuanto a recursos naturales, pues futuras generaciones también puedan disfrutarlas igual que nosotros. Entonces, no hay que comprometer todos esos recursos a futuro. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Haciendo un cambio en nuestra vida diaria, ¿sí? Por pequeño que parezca, jóvenes, genera un cambio importante, porque no nada más yo, imagínense, somos 45 estudiantes, que cada uno de nosotros pusiera un granito de arena, eso hace la diferencia, ¿sí? Entonces, pues bien, los invito a participar en esta dinámica grupal. Recuerden que la sesión va a quedar grabada para los estudiantes que no pueden acceder a la sesión en estos horarios. Pues bien,
voy a hablar de forma general sobre la actividad número 5 y nos vamos a dedicar en esta sesión a hablar a profundidad de la actividad número 6 y cómo es que la voy a poder construir con base en las instrucciones que ustedes tienen en la plataforma. Entonces, sobre la actividad número 5, ayer comentábamos que esta actividad nos está invitando a reflexionar sobre las acciones sustentables y éticas que nos ayudan a disminuir el impacto y agotamiento de recursos, no disminuir, disminuir el impacto, ¿no? ¿Qué hacemos al medio ambiente? Entonces, sobre eso hablábamos de un concepto con el que quizás no estamos muy familiarizados, pero en este módulo lo estamos empleando. Se trata sobre el desarrollo sustentable, lo cual nos indica que nos ayuda a satisfacer las necesidades del presente sin comprometer las capacidades de futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades. Este concepto de la FAO, del año 2021, nos indica de esto que hablábamos ayer. No sé si tuvieron la oportunidad de ver la sesión de ayer, pero ¿qué les parece si alguno de ustedes pueda darme pues un concepto de desarrollo sustentable y cómo lo puedo yo agregar en mi trabajo? Porque recuerden que nuestro trabajo nos está solicitando que diseñemos una acción o una estrategia, perdón, empleando una acción sustentable para contribuir al desarrollo sustentable de mi comunidad. Entonces, ¿qué ejemplos ustedes han usado para construir la actividad número 5? Si ya ustedes hicieron la actividad número 5, quizás no la puedan compartir, pero si no lo han hecho, quizás tengan alguna en mente. Entonces, ya con eso podamos definir si promueve el desarrollo sustentable y con eso guiar el trabajo que ustedes tienen que hacer. Ayer poníamos un ejemplo en donde el maestro no tiene, ¿sí? Una alimentación saludable porque está comiendo demasiada comida procesada y quería hacer un cambio. Entonces, de eso iba el ejemplo, no sé si recuerdan. Entonces van al chat, al área del chat y comentan sobre el ejemplo de desarrollo sustentable. Hay una participación de una de sus compañeras. Me voy a permitir leerlo y con esto podemos ejemplificar o reforzar la idea que ustedes tienen sobre el desarrollo sustentable. ¿Va? Lo voy a leer textual y dice, mi afinación del carro, ¿sí? Es decir, el hecho de que lo tenga alineado en cortos tiempos para no generar gases tóxicos. Ah, muy bien. Esto me parece muy bien. Podría ser un ejemplo en vías de un desarrollo sustentable porque dice mi afinación de carro en cortos tiempos para no generar gases tóxicos. Con afinación te refieres a el trabajo mecánico que se le da a tu carro, ¿verdad, Itzel? Como por ejemplo el uso de aditivos o checar el catalizador de tu carro y si no lo tiene, incluírselo con el fin de no generar gases tóxicos. Bien. Pues bueno, ya con este ejemplo que nos da su compañera, dice, sí, correcto, aditivos y cambio de aceite para que se queme y lleve a una descomposición tóxica. Ok. Bueno, pues tomando en consideración el ejemplo de su compañera, pues sí, es una buena acción incluir una alineación cada 6 meses de su carro con el fin de que el aceite tenga, pues,
un uso normal en el carro y no genere pues contaminación, ¿sí? Tener un carro pues saludable. ¿Cómo, cómo esa acción contribuiría al desarrollo sustentable? Si dice que no hay que satisfacer nuestras propias necesidades, efectivamente, ella usa el carro, al igual que muchos de nosotros, pero al tenerlo balanceado, alineado, afinado, ¿sí? Ella se está asegurando de que no va a contaminar el medio ambiente, al menos la polución del aire o contaminación audiovisual puede ser también. Y ya con eso no genera gasto en los recursos naturales, muy bueno, y ya con eso no está comprometiendo, ¿sí? Al planeta o a ese pequeño ecosistema, y estoy seguro que en una generación más, ya sea en 20 o 30 años, pues si todos hiciéramos lo mismo, que igual que su compañera, afinar nuestro carro, pues muy probablemente no habría contingencias ambientales en ciudades como en ciudades grandes como León, Guanajuato, Monterrey, Guadalajara, inclusive la Ciudad de México. Entonces, muy buena contribución. Felicitamos a Itzel por participar. Entonces, pues bien, ya con eso, ustedes pueden asegurar si hay un desarrollo sustentable o no, ¿sí? Ahorita voy a leer sus participaciones que tienen sobre la dinámica. Vamos a esperar a que más compañeros participen. Recuerden que la dinámica es contestar qué acciones que ustedes hagan o que quieren hacer contribuyen a la salud del medio ambiente. Hablábamos de que el desarrollo sustentable pues debe de converger en tres ejes principales y hablábamos que era el ecológico, social y económico. Y si no había, ¿sí?, un desarrollo económico que hiciera partícipe a la sociedad y en donde no se comprometa el ecosistema o un ambiente ecológico, pues ya con eso podemos hablar de que hay un desarrollo sustentable, ¿va? Entonces, la actividad, ya con esas definiciones o esos ejemplos, quizás podamos empezar a realizar nuestra actividad. Y la primera parte del trabajo era identificar una acción sustentable y la actividad nos indicaba que en esta página de apoyo, segundallamada.com/acciones, íbamos a encontrar acciones en la casa o en diferentes ámbitos de la vida en donde pudiésemos identificar que separar la basura o limpiar la basura o compactarla o reutilizar materiales o limitar el consumo de agua, entre otras acciones que ustedes van a ver en esa página, y vamos a escoger una e íbamos a ver de qué manera impacta en lo biológico, ecológico, económico y social. Para ello, había que entender o tener claro al menos cómo es que cada aspecto, ¿sí? O a qué se refería cada aspecto. Entonces, vamos con ello. En el aspecto biológico hablábamos que solamente tendría que ser un efecto positivo, negativo o neutro sobre los seres vivos, es decir, plantas y animales. Como es que apagar la luz o reducir el uso del agua beneficia o perjudica a lo biológico, es decir, a los seres vivos. En cuanto al impacto ecológico, debía de haber un beneficio del ecosistema en general, y en el económico y social, pues tendría que haber un beneficio comunitario y también un desarrollo económico, ¿sí? Pues bien, ya con eso les pregunto, estudiantes del módulo 15, ¿tuvieron problemas para desarrollar este apartado en donde se nos indicaba que en cada una de las diapositivas, perdón, íbamos a escoger un aspecto y lo íbamos a desarrollar indicando cuál era el impacto positivo, negativo o neutral que había de esa acción hacia esos aspectos?
Ayer colocábamos ejemplos sobre lo económico y social. ¿Qué tal si hoy leemos sobre el aspecto biológico y ecológico? Decíamos que en el aspecto biológico, perdón, se refería al efecto que tenía sobre los seres vivos esa acción. Por ejemplo, si yo iba a usar bolsas recicladas en vez de plásticos, para mí el beneficio es positivo porque disminuyo la polución en alcantarillas por bolsas de plástico, lo que se traduce en menos inundaciones y perturbaciones para la fauna local. ¿Sí? Entonces, el hecho de que yo utilice una bolsa reciclada para hacer mi mandado y evito al máximo las bolsas de plástico, pues me pongo a indagar o a investigar y me doy cuenta que el problema en mi ciudad es de inundación porque se tapan las alcantarillas por la basura. Entonces, la mayoría de esa basura contiene bolsas de plástico que son tan difíciles de degradar que, y tan fácil de que se las lleve el viento que pueden contaminar y al momento de una lluvia fuerte, porque en mi ciudad llueve mucho, las alcantarillas o el drenaje pluvial se tapa y no puede haber el escurrimiento de agua para los que fueron diseñadas esas alcantarillas y entonces el agua empieza a subir y hay varios animales en mi ecosistema como ardillas o serpientes o algunas otras, algunos organismos de faunas, de la fauna de mi localidad, entonces ellos se ven perjudicados por las inundaciones, porque perturba a la fauna que está conviviendo ahí en nuestro ecosistema. No sé si tenga sentido este ejemplo y que a ustedes les permita, fíjense que de forma breve, poner un ejemplo de cómo es que beneficia o perjudica al medio ambiente esa acción. ¿Sí? Si se dan cuenta, yo no cité nada aquí porque con mis propias palabras yo me puse a dar un ejemplo sobre cómo es que las bolsas de plástico contaminan mi ciudad. ¿Va? Bien, vamos a seguir avanzando. Entonces, acuérdense que cada uno de estos aspectos debe de ir en una diapositiva y agregar imágenes referentes de lo que se está hablando. Hay que ser breves, ¿sí? Un párrafo de 5 líneas es suficiente con tamaño de letra hasta de 16 puntos, pero no mayor. Entonces, pueden utilizar de 14 a 16 puntos para que en su diapositiva se vea la letra legible, porque si la colocamos de 12, muy probablemente vaya a sobrarme mucho espacio. Entonces, ustedes diseñen su diapositiva, pero recuerden que los títulos van de 18 a 20 puntos y el texto, los párrafos pueden ir hasta máximo de 14 puntos. ¿Va? Bien. Sobre cómo responder con base en la bioética, pues en las lecturas que tenemos ahí, hay varios conceptos sobre bioética. Hablamos sobre el respeto por la autonomía, beneficencia, justicia, maleficencia. Entonces, ustedes lean qué quiere decir cada uno de ellos y con base en la bioética ustedes digan cuál de esos principios de los que acabamos de mencionar se vería afectado en caso de que no se realice la acción sustentable que ustedes están colocando como ejemplo. Si yo coloqué, por ejemplo, el uso de bolsas de yute o recicladas para hacer mi mandado y evitar las bolsas de plástico, yo creo que uno de los principios sería el de justicia, pero no basta con decir que es el de justicia porque eh, es la repartición equitativa de responsabilidades, bienes materiales y derechos. Esa no podría ser una justificación porque estoy dando el concepto de justicia. Lo que ustedes deben de hacer es, si van a decir que es el aspecto de justicia, hay que explicar por qué, hay que argumentar, ¿sí?
con base en la bioética, es decir, sobre un principio ético y referente a una acción, a la acción sustentable que ustedes están desarrollando, sería importante que no utilizáramos el concepto de cada una de estos conceptos que están aquí, porque no estaría correcta su respuesta. Lo comento porque ayer estaba revisando unos trabajos y hago la observación directamente en la retroalimentación, en donde sí contestan y me indican que es por el de autonomía o de justicia. Entonces, ahí es importante que ustedes, de forma breve, como lo indico de nuevo, justifiquen, defiendan ese punto de vista, pero hay que hacerlo no colocando el concepto de cada uno de ellos. ¿Sí? Pues bien. Y ya por último, teníamos esta estrategia que contribuía al desarrollo sustentable, en donde teníamos que colocar una necesidad, desarrollar un objetivo, colocar 2 metas, 3 acciones por meta y e indicar el tiempo, ¿no? Que nos iba a llevar supuestamente realizar esa acción. Aquí les pido yo que utilicen gráficos o utilicen los puntos, porque si observan, yo puedo colocar en mi diapositiva las 2 metas, pero como no las separo por puntos o no le pongo inciso A, inciso B o número 1 y número 2, es muy difícil que se interprete la información que ustedes están compartiendo. Entonces, la sugerencia es que utilicen organizadores gráficos o si no, una tabla en donde coloquen en la parte de arriba la necesidad y después el objetivo y la dividan entre 2 para que de un lado de la tabla coloquen objetivo y del otro lado de la tabla desarrollen el objetivo, es decir, la redacción de ese objetivo. No es necesario que hagan tablas, pero la sugerencia es de que organicen la información dentro de su diapositiva con el fin de que se entienda. Porque, por ejemplo, en las acciones también las escriben de corrido en un solo párrafo y yo no sé dónde termina una idea y dónde empieza la otra. ¿Sí? Y acuérdense que en la rúbrica dice, si hicieron las 3 acciones, la tienen bien, pero si nada más hicieron 2 o una, o nada más colocaron 3 de las 6, ahí es muy difícil. Entonces ahí se deducen puntos también en la participación que tienen en este apartado. Por eso la indicación es, si esta es la primera meta, coloco 3 puntos y cada punto se refiere a una acción. Recuerden que en total son 6, porque no sé si tuvieron oportunidad de ver la sesión de ayer que subí, en donde se indica la información, pero nada más colocan 3 de una meta y las otras no las colocan. En total recuerden que son 6. No van a ser 3, son 6 acciones, 3 de una meta y 3 de otra meta. Pues bien, ahora sí, me voy a fijar el tiempo que nos queda. Y bien, vamos bien, voy a empezar a hablar sobre la responsabilidad que ustedes tienen con el medio ambiente y el propósito de la actividad número 6, actividad integradora 6, es que reconozcan la importancia de las políticas nacionales. Importantísimo esto, hablando sobre políticas nacionales, convenios internacionales y acciones sostenibles comunitarias vigentes que buscan la conservación del medio ambiente. ¿Va? Y necesitan ustedes conocer, ¿va? Algunas políticas ambientales nacionales o internacionales con el fin de identificar acciones sostenibles que beneficien a su comunidad y también reconocer la importancia sostenible de su papel en la vida humana. Entonces, este trabajo es una infografía, sin embargo, es tan apegado a las necesidades actuales de nuestras comunidades que puede servir, ¿va? Para denunciar un hecho. Información valiosa porque la siguiente semana ustedes van a tener la oportunidad de hacer un video reportaje con el fin de utilizar todo este material que están desarrollando en esta semana. ¿Sí? Lleva continuidad, entonces hay que guardar estos trabajos, hay que estar conscientes de la información que estoy plasmando con el fin de poderla utilizar para mi siguiente semana de trabajo. Es importante que van a entregar un documento en Word con sus datos de identificación, donde coloquen el enlace de la infografía en donde ustedes se aseguren que se va a poder ver por una tercera persona con el fin de que pueda ser evaluada.
Las infografías deben de ser de creación propia. Una disculpa por la falta de ortografía que hay ahí. Entonces, sobre ese trabajo hay que colocar la conclusión en donde hablen sobre las políticas ambientales, diversos tratados, convenios y acuerdos relacionados a esta actividad integradora número 6. Pues bien, lleva una secuencia de pasos, entonces vamos siguiendo cada uno de ellos y hablando al respecto y nos vamos a detener en cada uno para que puedan ustedes comentar su trabajo, ¿sí? Estoy seguro que muchos de ustedes ya iniciaron la actividad número 6, pero no sabemos quizás o no recordamos qué elementos debemos de ingresar a nuestra infografía. Entonces, está muy sencilla la actividad, simplemente hay que seguir el primer paso, que es identificar una política internacional que consideren ustedes tiene relación directa con un problema local, ¿sí? Entonces, hay mucho trabajo que hacer porque hay que leer diferentes políticas o convenios o acuerdos que hay en nuestra nuestra constitución, ¿sí? Hay acuerdos en los que nuestro país, por fortuna, ha firmado con el fin de generar mejor estabilidad ambiental, probablemente mejoras al medio ambiente. Acuérdense que las plantas y los animales no se pueden defender, pero hay políticas que sí pueden defenderlos. Y como está en la Constitución, recuerden que esos acuerdos se pueden llevar a cabo, ¿va? Entonces, lo primero que hay que hacer es buscar un acuerdo que se acomode a las necesidades ambientales o problemas que ustedes hayan visto en su comunidad. Para ello van a ingresar a la página que tienen en las instrucciones de su actividad, que es de los archivos de la Cámara de Diputados. Ahí simplemente hacen clic y se les va a desplegar una lista como la que están viendo en pantalla, en donde por un lado van a ver el convenio, diferentes convenios, las fechas en que se logró ese acuerdo, si está vigente o no ese acuerdo, es decir, si yo puedo hacer uso de ese convenio para denunciar un hecho y que se lleve a una resolución. En cuanto a dónde se establece ese convenio, pues aquí en este apartado lo menciona. Y muy importante que conozcamos la sinopsis que nos va a indicar a nosotros, es decir, a ustedes, de qué va ese convenio. Es donde se explica a grandes rasgos una generalidad de ese convenio. Es importante que lean o que identifiquen el convenio y la sinopsis. Después se nos pide que investiguemos las políticas y de qué tratado es ese acuerdo. Hay que leer cómo contribuye al equilibrio del medio ambiente en tu comunidad y finalmente, con toda la información recabada, hay que hacer una infografía en donde ustedes coloquen toda la información que han cosechado, que han investigado. Y también van a agregar una conclusión acorde a lo aprendido. Y aquí yo coloco un ejemplo en donde hay que colocar un título llamativo de creación propia en donde ustedes estén. Recuerden que el título es importante porque nos indica de qué va el trabajo, ¿sí? Entonces, el título va de acorde al acuerdo, que, por ejemplo, si yo voy a hablar sobre la responsabilidad civil nacida de daños debido a contaminación por hidrocarburos, pues mi título va en relación con eso y echamos a volar nuestra imaginación y al menos yo coloqué mi comunidad es un chapopote. ¿De qué irá entonces mi infografía? Pues voy a denunciar el hecho de que voy a imaginar que vivo en la región petrolera de Tabasco o de Campeche y ahí yo, como lo mencioné, me encanta ir en las mañanas a caminar y a correr a la playa, pero me doy cuenta que hay aves o fauna local que está muerta, pero no está muerta por causas naturales, sino que yo observo que en sus patitas hay manchas negras o en su pico está pegado por
pues lo que parece como una plastilina, algo, pues me identifico que no anda bien, ¿va? Entonces ya con eso yo ya estoy identificando una problemática ambiental en mi comunidad. ¿Por qué en mi comunidad? Porque es lo que a mí me está rodeando. Entonces ya con eso yo puedo decidir qué tipo de política podría apoyar, ¿sí? Y ya me voy y busco en esa página toda la información necesaria y me doy cuenta que hay un acuerdo vigente, ¿sí? Que habla sobre la responsabilidad civil nacida de daños debido a contaminación por hidrocarburos. No me dice mucho el título, pero cuando voy a leer la sinopsis me doy cuenta que permite que se enmiende en su totalidad el convenio sobre responsabilidad civil por daños debido a contaminación por hidrocarburos. Pues bien, ya con eso me doy cuenta que esa política puede ser útil para defender esta causa, ¿sí? Porque mi país firmó un convenio que establece que hay que sobreguardar la salud y sobre todo si es por la salud de la fauna y flora y sobre todo si es contaminada por hidrocarburos. Pues bien, ya con todas esas ideas, ya puedo realizar una infografía. ¿Y qué se me está solicitando en esa infografía? Hay que describir la problemática ambiental en un párrafo, ¿sí? Yo voy a poner mi título como es necesario, voy a colocar el acuerdo, pero yo no lo voy a poner con mis propias palabras ni modificar nada, simplemente voy a hacer un ejercicio de copiar y pegar el acuerdo de un lado y voy a copiar y pegar la sinopsis por otro lado. Ya el diseño que ustedes coloquen en su infografía, pues es libre. Si se dan cuenta, esto que está de color, pues no corresponde a la infografía, nada más lo que está de color negro. Entonces, si yo quito esto de azul, todo esto, probablemente me vaya a quedar una infografía visual con imágenes representativas que permiten hablar sobre la problemática. Tienen ustedes que forzosamente describir en un párrafo, ¿sí? ¿Cuál es la problemática relacionada para que el acuerdo sea conforme a la problemática y obviamente pues colocar la sinopsis de ese acuerdo que permita que en esa infografía alguien pueda utilizarla para que se dé una idea sobre que ese acuerdo puede mejorar el medio ambiente. Entonces, voy a leer textualmente lo que coloqué sobre la problemática. La fauna endémica afectada por derrame de hidrocarburos en Tabasco en el año 2019, la cual no ha sido deslindada por ninguna responsabilidad y sigue afectando, ya que mi familia, que es pescadora, no ha podido pescar. Entonces, como hay un derrame de hidrocarburos en la laguna donde mi familia pesca, entonces ahí también hay una problemática porque no nada más se ven afectados la flora y la fauna, los manglares o cualquier otro microorganismo, sino que también la sociedad se ve afectada porque no se permite salir a pescar por la contaminación. Entonces, quizás es muy caótico esto, pero se pudo haber dado en alguna de las comunidades en las que ustedes viven y no nada más hablamos sobre hidrocarburos. Hay diferentes acuerdos que se acomodan bastante a alguna problemática que ustedes han visualizado en sus comunidades. Para ello, si no tenemos mucha información, recuerden que las personas mayores o que han vivido mayor tiempo en nuestra comunidad nos pueden apoyar porque pueden basarse en una problemática que quizás no esté vigente ahorita en su comunidad, pero sí pasó hace 10 años. Entonces ya con eso pueden darse una idea de que probablemente puede volver a ocurrir el derrame de contaminantes en un río o bien diferentes acuerdos como los que están aquí. No tuvimos la oportunidad de leer ninguno, pero aquí habla sobre el Convenio para la Protección de Aves Migratorias y Mamíferos, Convención para la Protección de la Flora y la Fauna de las Bellezas Escénicas Naturales. Aquí habla de la flora y la fauna, Convenio Internacional relativo a la intervención de alta mar en casos de accidentes que causen una contaminación por hidrocarburos. En fin, hay muchos convenios, muchos acuerdos que ustedes pueden identificar y relacionarlo con una problemática. Es importante que tengan ustedes en su infografía el acuerdo, la sinopsis, que describan la problemática para darme una idea de qué es lo que va ese acuerdo y por supuesto agregar fotografías que describan. Recuerden, poco texto, mucha imagen, muchas imágenes.
es importante que sepan balancear en una infografía y que todo lleve un orden. Sobre agregar las fotografías que ilustren información escrita o que se relacione con el tema y agregar la información documentada de cómo es que la política podría apoyar o ayudar a resolver el problema detectado. Esto es importante también que lo coloquen, cómo es que la política podría apoyar o ayudar a resolver este problema. Entonces, con base en algunas lecturas que ustedes hagan, cómo es que este acuerdo o este convenio o esta política puede resolver, ¿sí?, que las aves estén contaminadas por hidrocarburos. Pues bien, ahora sí, vamos abriendo el diálogo porque, como se dieron cuenta, la actividad estaba muy cortita, pero sí es mucho trabajo que hacer. Entonces, antes de que se nos cierre la sesión, mientras ustedes van colocando sus preguntas en el área del chat o levantando la mano para usar su voz para compartir sus dudas y comentarios. Muy bien, ahorita vamos con Itzel. Un segundito, Itzel. Voy a leer la participación tuya en donde mencionas una acción sustentable, porque se nos acaba el tiempo. Dice, procuro llevar mi topper cuando voy a surtir la cremería. Pones ejemplos como el jamón, la salchicha, la crema, la mayonesa y llevo mi bolsa de tela para cualquier compra. Excelente. Ya con eso estamos reduciendo el uso de plásticos y como lo vimos en la actividad número 3 de la semana pasada, los plásticos pueden ser o pueden llegar a ser un problema. Son de gran utilidad en nuestra vida diaria, pero hay una diferencia entre usar bolsas para colocar el jamón o la salchicha en que llevemos, por ejemplo, un topper que si bien es de plástico, pero lo voy a estar reutilizando. Y eso es una muy buena estrategia y por ello felicito que Itzel esté contribuyendo al desarrollo el desarrollo y cuidado del medio ambiente. Es muy buena participación, Itzel. Se lo voy a comentar a mi mamá, que parece que también va al mercado, pero no tiene pues esa idea. Entonces, vamos a invitarla a que también. Lo que sí hace, por ejemplo, cuando va a las tortillas, lleva su propia servilleta y a ella le gusta que se las envuelvan ahí. Entonces, pues cada quien tiene su forma de tener, pues, una facilidad con la que puedan contribuir y no generar basura, pero todas se aplauden, ¿no? Es loable que cada uno de nosotros tenga diferentes formas de contribuir al desarrollo del medio ambiente. Entonces, eh, bien, bien, bien. Buenas tardes y vamos a terminar con la participación de Itzel. Dice, asesor, la infografía puede ser en Canva y aquí había pues información encontrada porque se mencionaba que nada más los recursos que estaban en la actividad, pero no, se habló con los responsables y aunque no se ha actualizado la página en donde indica qué herramientas podemos utilizar para la infografía, Canva es una de ellas y sí es importante que la utilicen si tienen el dominio para realizarla. Y si no, se les invita a emplearla también porque estamos generando habilidades nuevas de las tecnologías de la información y con ello pueden ustedes hacer la actividad. Nos queda un minuto y obviamente vamos a seguir hablando sobre sus dudas y comentarios. Les voy a solicitar a los estudiantes que están reunidos hoy que vuelvan a iniciar sesión porque se nos acabó el tiempo de los 40 minutos. Entonces voy a cerrar sesión y vamos a hablar sobre qué actividades tenemos que desarrollar esta semana. No hay más tiempo, entonces, jóvenes, les pido que ingresen de nuevo, por favor. Gracias. Entonces, tienen ahí. Voy a, voy a volver a repetir la diapositiva porque no estaba grabando. Entonces, si me permiten, para que el resto de sus compañeros pueda escuchar la misma información, voy a repetir las dos actividades que tienen pendientes y hay que revisar, como lo había dicho, el resto de las actividades para que programen el tiempo necesario para responder la actividad socioemocional de la semana, que es un cuestionario. Tienen otro cuestionario aquí, cuestionario de texto y sobre todo la evaluación en donde hay que opinar sobre el módulo 15
y también opinar sobre el trabajo del asesor virtual, que en este caso soy yo. Entonces tienen actividad socioemocional, como todas las semanas, y una evaluación que nos lleva alrededor de 2 a 3 minutos cada uno de los cuestionarios. ¿Sí? Se les invita a responder con ética y es este apartado de evaluación en donde no nos lleva más de 2 a 3 minutos. También su otra figura académica los ha invitado a participar en el foro Aprendiendo con el fin de que haya una interacción más directa sobre la exposición de las dudas y comentarios que tienen sobre la realización de las actividades. Y acuérdense que también hay dinámicas dentro de esos foros que, aunque si bien no se califican, hay aportaciones enriquecedoras, que es como una autorreflexión en donde evaluamos sobre las actividades de esa semana. Recuerden que para la semana 3 se nos pide responder qué acciones podemos llevar a cabo para mejorar nuestro medio ambiente o cuáles son las acciones sostenibles que podemos realizar en nuestra vida cotidiana para contribuir al desarrollo del medio ambiente. Ojo aquí con esto porque también ustedes colocaron hoy en esta sesión algunos ejemplos y nada más les solicito que vayan al foro Aprendiendo y coloquen información para que yo también pueda retroalimentar y saber qué contenidos compartieron en la semana. Si tienen dudas, también el foro Aprendiendo nos sirve para compartir nuestras dudas y ya sea su asesor virtual o algún otro compañero tenga la oportunidad de responderles para dirigir el conocimiento. ¿Sí? Es un foro enriquecedor, entonces los invito a seguir participando. Es importante también que identifiquen que en el foro novedades se comparten de parte de las 3 figuras académicas que ustedes tienen, como es el asesor virtual, el tutor y el ADD. Ahí es importante que cada una de la información compartida por las 3 figuras académicas sean leídas. Hay que entrar periódicamente al foro novedades con el fin de ver cuáles son las actualizaciones que se han hecho sobre el módulo. Pues bien, para terminar, recuerden que hay recomendaciones siempre sobre algunas de las 2 actividades y hay que revisar que las actividades que ustedes envíen sean completas y sobre todo que eh, que hayan hecho el trabajo conforme las especificaciones dadas. ¿Por qué? Porque recuerden que estoy buscando que ustedes compartan las fuentes de consulta y las citas en esta semana, por lo que voy a estar revisando que las compartan. Hay que evitar el plagio. Es bien importante que estén conscientes de que el plagio es no una actividad ética de los estudiantes de prepa en línea CEP y siempre se les invita a que de forma breve ustedes compartan de dónde extrajeron esa información, ¿va? Entonces aquí, para evitar el plagio, hay que citar y colocar las fuentes de consulta. Nada más esas 2 partes. Hay que colocar de forma textual cuando lo hagan comillas al texto que ustedes copiaron y pegaron para que se identifique que ese texto ustedes lo leyeron de otro lado y lo están colocando en su trabajo. Si lo hacen, acostumbrémonos a colocar las comillas en ese texto y el texto no debe de tener más de 30 palabras para que sea tomado como una cita. Para construir el trabajo, recuerden realizarlo con sus propias ideas, empleando sus propias palabras y si se apoyan de otros autores, poner las fuentes de consulta en formato APA. Hay que verificar que el enlace de la infografía se pueda abrir porque no hay segundas entregas cuando un trabajo no tenga la infografía o el enlace de la infografía no se pueda abrir. Hay que estar conscientes de ello, viene en el reglamento, por lo que es importante que identifiquen que el enlace que ustedes están enviando se pueda abrir. Es decir, que el asesor virtual o una tercera persona pueda tener acceso a esa infografía. No se permite una infografía en PowerPoint o no se permite en ningún otro procesador de textos. Tiene que ser en una página en donde se vea, donde esté alojada, ¿sí? Esa infografía. No me compartan fotografías, compártanme el enlace de la página en donde ustedes están
desarrollando la infografía. Para la infografía, como va a ser en línea, recuerden personalizar su trabajo porque también los trabajos que ustedes alojan en línea pueden ser tomados por otra persona y plagiar sus ideas o su trabajo. Entonces, para ello se les solicita que coloquen el título, pero también sus datos de identificación, su nombre, que están en el módulo 15, que también pertenecen a esa generación, y sobre todo que tenga los datos de identificación precisos del estudiante, ¿sí? Ya sea que pongan ustedes su nombre completo o bien su nombre nada más. Y ahora sí, abrimos el diálogo y hablamos sobre sus dudas y les agradezco la atención prestada. Vamos hablando entonces sobre sus dudas o comentarios. Para participar, recuerden que pueden responder también, pueden responder a la dinámica. Pueden responder a la dinámica de esta semana, que qué acciones podemos llevar a cabo para mejorar nuestro medio ambiente. Coloquen, participen, porque cada una de las participaciones que ustedes tienen son valiosas. Voy a otorgarle el uso de la voz a Itzel, que quería participar. Entonces, adelante, Itzel. Bien. ¿Alguna otra participación que tengan en mente, que quieran contribuir al aprendizaje de los contenidos de la semana número 3? Se me pasaba, recuerden que si no logran ustedes con tiempo evaluar tanto al módulo como al asesor virtual, no van a tener acceso a la semana número 4. Por ello, es importante que ustedes vayan en este momento y si no lo han hecho, evalúen el contenido del módulo 15 y el trabajo del asesor virtual. Para ello es importante que lo hagan porque no van a tener acceso a la semana 4, ¿sí? Cuando ustedes quieran ingresar el lunes a la plataforma, si no realizaron esos dos cuestionamientos, esos dos cuestionarios de evaluación, no van a poder realizar la actividad número 7. Sobre sus calificaciones hay que estar al pendiente. Si no hemos enviado alguna tarea que todavía están a tiempo de enviar, como por ejemplo, terminamos el domingo y para el miércoles, si no han solicitado una extensión de tiempo, no va a ser posible que después del miércoles se les pueda brindar una segunda entrega de esa actividad. Es importante que tienen hasta 72 horas para solicitar una, eh, un otorgamiento, ¿no? Para una extensión de tiempo. Eso también es parte del contenido del... Hay una pregunta, dice asesor, ¿cuántas diapositivas debe tener la presentación de PowerPoint? Bien, muy buena pregunta porque recuerden que en cada una de la actividad número 5 teníamos que poner la portada, pero habíamos acordado ayer que por cada aspecto o por cada impacto, si va a ser el biológico, utilizo esta diapositiva y coloco aspecto biológico y abajo coloco qué acción es la que voy a realizar. Recuerden que nada más es una acción, no son dos o tres, por más que se parezcan, yo nada más voy a hablar de una acción que contribuye, sí, a la mejora del medio ambiente, porque no sería correcto que agarrara tres y que hablara sobre las tres. Solamente es una acción y hay que en una diapositiva colocar en lo biológico. La siguiente diapositiva coloco lo ecológico. Cuarta diapositiva económico y quinta social, porque recuerden que la primera es la diapositiva. Si quieren poner en la segunda diapositiva la acción, la colocan también y ya en la tercera colocan el aspecto biológico y ya no es necesario colocar abajo qué acción es la que van a realizar o la que quieren adoptar o la que ya han hecho y que impacte de forma positiva, negativa o neutral al medio ambiente. ¿Sí?
Puede ser otra diapositiva para la pregunta, ¿cuáles son los principios que se verían afectados? Y explicar el por qué. Ya vamos en la sexta diapositiva. Séptima diapositiva sería la última, que es la estrategia que contribuye al desarrollo sustentable, y ustedes en una sola diapositiva pueden colocar la información o bien en dos diapositivas organizando en un organizador gráfico toda la información. Y por último, que se me pasaba, colocan las fuentes de consulta y copian y pegan los datos de las fuentes que ustedes consultaron para construir su trabajo, ¿sí? Entonces ya tenemos mínimo 8 o 9 diapositivas con las que ustedes pueden ingresar su trabajo. Recuerden que el documento pues no lo pueden subir si es más de 1 megabyte. Entonces ahí hay que colocar imágenes en cada una de las diapositivas, pero que no estén muy pesadas para que no pueda pues ser muy pesado el documento. Sobre otra participación de sus compañeros, dice: hola, buenas tardes, soy Jessica. Yo cuando salgo a lugares cerca, prefiero caminar a utilizar carro. Muy bien. Otra cosa que hago es reutilizar el agua de la lavadora para lavar mi patio. Entonces ya su compañera Jessica nos dio dos grandes ejemplos y nos agradece. Entonces, gracias a ti, Jessica, porque nos has compartido información sobre dos de las actividades que bien podemos adoptar para contribuir a la mejora del medio ambiente. Uno de los trabajos que revisé ayer también mencionaba lo mismo. No recuerdo si era el tuyo, pero mencionaba reutilizar el agua de la lavadora y sobre todo no emplear el carro para ir por las tortillas, por ejemplo. Aunque en el centro de México muy probablemente sería óptimo, no hay ningún problema caminar por las banquetas, pero en el norte, ahorita en verano, caminar 2 cuadras para ir por las tortillas es algo pesado porque ya estamos a más de 35 grados centígrados y el calor está muy, muy fuerte, al menos en la comunidad donde yo vivo. La tiendita más cercana, pues sí me queda un poco lejos, y aunque lo he intentado después de que baje el sol, sí voy caminando. Sin embargo, de 11 de la mañana a 5 de la tarde no es posible, pero no se procura ir a esa hora. Entonces, pues el hecho de yo de tomar la decisión de usar el carro en otro horario, eso también es positivo porque no lo estoy usando de manera cotidiana. ¿Sí? Bueno, ya su compañera Jessica tiene participación y te agradezco tu opinión, Jessica. ¿Hay alguna otra participación de los estudiantes que estemos hoy conectados? Los invito a seguir participando. Tenemos 3 minutitos todavía. Y sobre las actividades 5, ¿hay alguna duda o comentario? Ya hablamos sobre el tipo de diapositiva que vamos a ingresar, si cada aspecto biológico, económico, social, ecológico va en una diapositiva reforzada con imágenes, y sobre todo voy a escribir con mis propias palabras, cómo es que afecta o beneficia al medio ambiente. De la actividad número 6, ¿hay alguna duda sobre los acuerdos que hay que colocar? Imagínense que no haya ninguna problemática en su localidad, pues hay que escalar la problemática entonces a una problemática nacional. Si ya no es de mi localidad, quizás en mi estado, lejos de mi estado, hay algo por ahí que yo identifico, o si mi familia vive en otro estado y está perjudicando esa problemática, entonces yo busco cómo apoyar y voy directamente a los convenios y acuerdos y ya identifico cuál de ellos puede apoyar para contribuir a la mejora de esa problemática. ¿Sí? Entonces hacemos una infografía en la actividad número 6. ¿Dudas sobre la actividad número 6, jóvenes? No, todavía no. Entonces, bien. Pues no me queda más que agradecerles, como les digo, su apoyo, el tiempo que le dedican a esta sesión con el fin de contribuir a mejorar su trabajo, y estoy seguro que así va a ser. Van ustedes a entregar trabajos muy buenos. En mi familia también apartamos el agua cuando lavamos y esa la usamos para el baño.
Un segundo, es que se me movió aquí la computadora. No veo bien. Bien, dice una compañera, muchas gracias por la información. Y bueno, no me queda más que otra vez agradecerles que hayan estado reunidos. Y vamos por la última semana, jóvenes. Estamos aún a una semana de terminar el módulo 15 y pasar al módulo 16. Entonces, tienen de aquí al domingo para subir las actividades 5 y 6 y vamos para adelante, como les digo, siempre avanzando y con la mejor actitud. Y bien, aquí terminamos entonces. Muchas gracias a ustedes. Y si no hay otra duda, Julia, Jessica, hay dos Jessicas. Pues bien, a las dos Jessicas y Julia que han participado el día de hoy, les agradezco su atención y al resto de la clase también. Muchas gracias, nos vemos pronto. Sí, Itzel, puedes, no recuerdo a qué te refieres, pero ahorita entro a la plataforma y veo tus mensajes que me enviaste y me recuerdas, por favor, de qué se trata. ¿Sí? Gracias.